En la ciudad de Monterrey, donde la riqueza y el poder se mezclan con las intrigas más oscuras, se desarrolla la historia de Isabela, una mujer de 36 años que siempre creyó haber encontrado la estabilidad junto a su esposo, Mauricio, un exitoso empresario del acero. A ojos de todos, eran el matrimonio perfecto, elegantes, admirados, una pareja de portada de revista. Pero las apariencias nunca cuentan toda la verdad. Isabela provenía de una familia sencilla, con valores de trabajo y honestidad, mientras que Mauricio pertenecía a un linaje marcado por secretos y escándalos silenciados. Durante años, ella ignoró las sombras que rondaban a su alrededor, convencida de que el amor podía superar cualquier barrera. Una noche, sin embargo, todo cambió. Al ordenar la biblioteca de la casa, Isabela encontró una caja olvidada en el fondo de un estante. Dentro había cartas y documentos que revelaban algo perturbador. El padre de Mauricio había destruido a la familia de Isabela décadas atrás, arruinando el negocio de su padre y condenándolos a la pobreza. Esa verdad, enterrada por tanto tiempo, emergía ahora como una herida abierta. El corazón de Isabela se desgarró entre la traición y el dolor. ¿Cómo podía seguir al lado de un hombre cuya familia había sido responsable del sufrimiento de la suya? Lo que Mauricio desconocía era que Isabela no pensaba quedarse de brazos cruzados. Bajo su mirada serena, comenzó a gestarse un plan. La mujer dulce y confiada estaba desapareciendo, y en su lugar surgía alguien nuevo, fría, calculadora, y dispuesta a vengar cada lágrima que su familia había derramado en el pasado. Así, comenzaba una historia donde el amor y la venganza se entrelazarían de manera peligrosa, llevando a todos los involucrados al borde de la destrucción. Isabela despertó esa mañana con la sensación de que algo estaba fuera de lugar. La mansión de Mauricio, con sus paredes blancas impecables y sus ventanales que dejaban entrar la luz dorada del amanecer, parecía tranquila, casi demasiado tranquila. Mientras recorría la biblioteca, buscando ordenar unos libros antiguos, sus dedos rozaron una caja polvorienta en lo más profundo de un estante. Nunca antes la había notado. Con cuidado, abrió la caja y encontró documentos antiguos y cartas amarillentas. Al principio, no entendió nada. Números, firmas, fechas. Pero conforme leía, un frío intenso recorrió su espalda. Allí estaba la verdad que nadie había querido revelarle. Décadas atrás, el padre de Mauricio había arruinado a su propia familia. Había destruido el negocio de su padre, dejado a su madre sin recursos y condenándolos a la pobreza. Esa verdad, enterrada por tanto tiempo, emergía ahora como una herida abierta. El corazón de Isabela se desgarró entre la traición y el dolor. ¿Cómo podía seguir al lado de un hombre cuya familia había sido responsable del sufrimiento de la suya? Lo que Mauricio desconocía era que Isabela no pensaba quedarse de brazos cruzados. Bajo su mirada serena, comenzó a gestarse un plan. La mujer dulce y confiada estaba desapareciendo, y en su lugar surgía alguien nuevo, fría, calculadora, y dispuesta a vengar cada lágrima que su familia había derramado en el pasado. Así comenzaba una historia donde el amor y la venganza se entrelazarían de manera peligrosa, llevando a todos los involucrados al borde de la destrucción. Isabela despertó esa mañana con la sensación de que algo estaba fuera de lugar. La mansión de Mauricio, con sus paredes blancas impecables y sus ventanales que dejaban entrar la luz dorada del amanecer, parecía tranquila, casi demasiado tranquila. Mientras recorría la biblioteca, buscando ordenar unos libros antiguos, sus dedos rozaron una caja polvorienta en lo más profundo de un estante. Nunca antes la había notado. Con cuidado, abrió la caja y encontró documentos antiguos y cartas amarillentas. Al principio, no entendió nada. Números, firmas, fechas. Pero conforme leía, un frío intenso recorrió su espalda. Allí estaba la verdad que nadie había querido revelarle. Décadas atrás, el padre de Mauricio había arruinado a su propia familia, había destruido el negocio de su padre, dejado a su madre sin recursos y condenado a sus hermanos a la pobreza. Esa verdad, enterrada por tanto tiempo, emergía ahora como una herida abierta. El corazón de Isabela se desgarró entre la traición y el dolor. ¿Cómo podía seguir al lado de un hombre cuya familia había sido responsable del sufrimiento de la suya? Lo que Mauricio desconocía era que Isabela no pensaba quedarse de brazos cruzados. Bajo su mirada serena, comenzó a gestarse un plan.
La mujer dulce y confiada estaba desapareciendo, y en su lugar surgía alguien nuevo, fría, calculadora y dispuesta a vengar cada lágrima que su familia había derramado en el pasado. Mientras Isabela guardaba los documentos en un cajón seguro, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Debía acercarse a las personas que aún podrían ayudarla a equilibrar la balanza. No solo se trataba de venganza, se trataba de justicia, de dignidad, y de demostrar que ni la riqueza ni el poder podían borrar la verdad. Esa tarde, mientras el sol se escondía detrás de las montañas de Monterrey, Isabela caminó por los pasillos de la mansión con paso firme. Cada sombra, cada eco de sus propios pasos, parecía recordarle que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La primera grieta en el matrimonio perfecto ya estaba ahí, y nada volvería a ser como antes. Los días siguientes transcurrieron bajo una tensión casi palpable en la mansión de Mauricio. Isabela se movía con calma, como si nada hubiera sucedido, pero cada gesto, cada mirada, estaba cargada de un propósito silencioso. Sabía que la paciencia sería su mejor arma. No podía permitir que la rabia la hiciera actuar precipitadamente. La venganza, comprendió, no era un acto impulsivo, sino un proceso calculado que requería estrategia, inteligencia y control absoluto de sus emociones. Mientras Mauricio se sumergía en sus negocios, confiado en que su mujer seguía siendo la misma de siempre, Isabela comenzó a tejer su plan. Primero, necesitaba reunir información. Contactó a antiguos socios y amigos de su familia que aún recordaban las injusticias del pasado. Cada conversación le ofrecía pistas. Cada detalle le daba herramientas para equilibrar la balanza que el padre de Mauricio había inclinado hacía décadas. Al mismo tiempo, comenzó a trabajar en su propio crecimiento. Inscribirse en clases de arte y asistir a seminarios de negocios no era solo una distracción, era una forma de fortalecer su presencia, su seguridad y su independencia. La mujer que había sido criada en la humildad, ahora mostraba una determinación que dejaba entrever a cualquiera que la observaba que Isabela no era alguien fácil de subestimar. Un encuentro inesperado también marcó esos días. Gabriel, un antiguo amigo de la infancia que siempre había sentido algo más por ella, apareció en la ciudad por motivos profesionales. La conexión entre ellos fue inmediata. Gabriel percibió al instante la transformación de Isabela. Ya no era la joven ingenua y confiada que recordaba, sino una mujer segura, fuerte y resuelta. Aunque el reencuentro despertó emociones que creía olvidadas, Isabela mantuvo el control, consciente de que cada sentimiento podía ser un arma o una distracción. Mientras tanto, Mauricio comenzó a notar los cambios. La serenidad de Isabela ya no era su misión. Había un brillo en sus ojos que él no podía comprender del todo. Sus intentos por acercarse y recuperar la cercanía de antes chocaban con una barrera invisible. La mujer a la que conocía se había transformado en alguien que ya no aceptaría mentiras ni manipulaciones. Cada movimiento de Isabela estaba calculado. No solo buscaba justicia para su familia, sino también demostrar que podía sostenerse por sí misma, que su dignidad y su fuerza eran suficientes para enfrentar a la poderosa familia de Mauricio. Su plan no era solo enfrentar a su esposo, sino también reescribir la historia que durante años había estado marcada por la traición y el abuso de poder. Esa noche, mientras las luces de Monterrey brillaban bajo las luces cálidas del ocaso, Isabela se permitió sonreír por primera vez en días. No era una sonrisa de alegría completa, sino de confianza. La guerra silenciosa había comenzado y ella estaba lista para ganar. Cada carta, cada documento, cada secreto descubierto era un paso hacia la justicia que esperaba recuperar. La primera acción concreta de su plan estaba por suceder, y nada ni nadie podría detenerla. Isabela había comprendido algo fundamental. La venganza no era solo un castigo hacia Mauricio y su familia, sino un renacimiento personal, la afirmación de que ninguna traición podría borrar su fuerza interior. La mansión de Mauricio parecía inmutable desde fuera, pero en su interior cada espacio estaba cargado de tensión. Isabela había decidido que ya era momento de poner en marcha la primera fase de su plan. No se trataba solo de descubrir la verdad, se trataba de enfrentar directamente al hombre que había permitido, consciente
o inconscientemente, que su familia sufriera durante décadas. Aquella tarde, mientras Mauricio revisaba contratos en su oficina, Isabela entró con pasos decididos. No llevaba confrontación ni gritos. Su poder residía en la calma, en la mirada que no necesitaba palabras para expresar decepción y firmeza. Mauricio la vio y por primera vez notó un cambio profundo en ella. No era la esposa dócil y complaciente, sino una mujer que había comprendido la magnitud de la traición que le rodeaba. Isabela colocó cuidadosamente sobre la mesa documentos que Mauricio había olvidado: cartas antiguas, registros bancarios, fotografías que mostraban la verdadera historia de su familia. Mauricio intentó tomar los papeles, pero ella retiró la mano con rapidez. Su voz serena, pero cargada de autoridad, llenó la oficina. Ya no hay secretos, Mauricio. Sé todo lo que tu familia hizo, y sé lo que planeas ocultar. El hombre palideció. Durante años, había creído que sus acciones quedarían enterradas, que los años cubrirían la verdad. Ahora se encontraba frente a la mujer que no solo había descubierto todo, sino que también estaba lista para usarlo en su contra. Cada documento era un arma silenciosa, cada mirada de Isabela un recordatorio de que no volvería a ser manipulada. El conflicto se intensificó en las siguientes semanas. Mauricio intentó negociar, prometió explicaciones y mostró arrepentimiento, pero Isabela no buscaba palabras vacías. Cada intento de él por recuperar el control chocaba contra la determinación férrea de ella. No era solo venganza, era justicia, una forma de equilibrar una balanza que durante años había estado inclinada. Mientras tanto, Gabriel seguía cerca, ofreciendo apoyo sin imponerse. Su presencia era un recordatorio de que Isabela no estaba sola, que había personas que respetaban su dignidad y su fuerza. Cada consejo, cada palabra de aliento fortalecía la resolución de Isabela. La tensión alcanzó su punto máximo una noche, cuando Mauricio, desesperado, trató de enfrentarla con la amenaza de revelar secretos familiares suyos que podrían afectarla personalmente. Isabela sonrió por primera vez con frialdad. Había aprendido que la mejor defensa era la inteligencia y la paciencia. No necesitaba gritos ni confrontaciones públicas. Su plan estaba trazado y cada movimiento de Mauricio solo servía para demostrar que estaba un paso más cerca de la justicia que buscaba. Por primera vez en su vida, Isabela comprendió que la traición y la venganza no eran únicamente dolorosas, también podían convertirse en una herramienta de transformación. Cada documento, cada estrategia, cada paso calculado la acercaba a un futuro donde su dignidad y su fuerza no dependían de un hombre ni de su poderosa familia. Esa noche, mientras las luces de Monterrey iluminaban la ciudad, Isabela se recostó en su habitación con una sensación de calma peligrosa. La guerra silenciosa había comenzado, y ella estaba lista para ganar. Con la confrontación inicial superada, Isabela comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Cada gesto de Mauricio, cada intento de manipulación, era una oportunidad para demostrar que ella ya no era la mujer que podía ser ignorada ni traicionada. Su plan de venganza comenzaba a tomar forma, cuidadosamente diseñado para exponer secretos y equilibrar las injusticias del pasado. Isabela empezó a acercarse a aliados estratégicos, antiguos socios, amigos de confianza y personas que habían sido testigos de la caída de su familia años atrás. Cada conversación, cada reunión, estaba cargada de discreción y precisión. Nada podía filtrarse antes de tiempo. La paciencia era su aliada más poderosa. Mauricio, por su parte, sentía cómo el control que creía tener sobre su vida y sobre Isabela se desmoronaba. Intentaba mantener las apariencias en la empresa y en sociedad, pero la mujer frente a él ya no era la misma. Cada mirada, cada silencio calculado, le recordaba que su esposa ahora estaba un paso adelante, comprendiendo sus movimientos antes de que ocurrieran. La venganza de Isabela no era impulsiva, era un proceso meticuloso. Comenzó a revelar pequeños secretos de la familia de Mauricio en círculos donde la reputación era todo. Reuniones de empresarios, eventos sociales, cenas familiares. Cada gesto sutil, cada palabra dicha con prudencia, sembraba dudas y mostraba que la mujer que habían subestimado tenía el control absoluto.
Mientras ejecutaba su plan, Isabela también fortalecía su propia vida. Participaba en conferencias de negocios, ampliaba su red de contactos y consolidaba su independencia económica. La combinación de inteligencia, estrategia y transformación personal hacía que cada acción de Mauricio pareciera desesperada y desordenada frente a la precisión y calma de Isabela. Gabriel permanecía a su lado, ofreciendo apoyo silencioso y confiable. Su presencia no solo era un refugio emocional, sino también un recordatorio constante de que Isabela no necesitaba depender de Mauricio ni de su familia para sentirse completa. Su fuerza estaba en su propio interior, en la claridad de su mente y en la determinación de actuar con justicia y estrategia. La tensión alcanzó su clímax en una gala empresarial donde Mauricio intentó demostrar públicamente su poder y control. Isabela, con elegancia y seguridad, tomó la palabra para presentar un proyecto propio, destacando su independencia y competencia. Los murmullos recorrieron la sala. La esposa que todos creían débil había emergido más fuerte, más segura y completamente imparable. Esa noche, mientras la ciudad brillaba bajo la luz de las estrellas, Isabela comprendió que la venganza no era solo un acto de justicia, era la reafirmación de su poder y de su dignidad. Cada paso cuidadosamente calculado la acercaba al desenlace final, un momento donde Mauricio tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos, y ella, finalmente, recuperaría el control absoluto de su vida. El aire en Monterrey parecía más denso aquella mañana. Isabela había llegado al punto culminante de su plan. Cada acción, cada movimiento calculado en las semanas anteriores, la había llevado hasta aquí. La confrontación final con Mauricio y el desenlace de la historia que tanto dolor le había causado. Mauricio, consciente de que su esposa había tomado control absoluto, intentaba contener su frustración. Cada intento de manipulación resultaba inútil frente a la precisión y firmeza de Isabela. Ya no había palabras que pudieran desarmarla. Su inteligencia y su fuerza se habían convertido en un escudo impenetrable. La reunión decisiva se llevó a cabo en la misma mansión que había sido escenario de tantos silencios y secretos. Isabela, vestida con elegancia y seguridad, presentó la verdad frente a todos los presentes. Documentos que demostraban la corrupción y las injusticias de la familia de Mauricio. Historias de mentiras que habían permanecido ocultas durante décadas. Cada palabra que pronunciaba era medida. Cada gesto calculado para impactar sin perder compostura. Los invitados quedaron en silencio. La máscara de Mauricio se quebró, revelando la desesperación y el arrepentimiento tardío, que ya no servían de nada. Isabela, en cambio, brillaba con una serenidad peligrosa. Había logrado no solo exponer la verdad, sino también recuperar su dignidad y demostrar que su poder no dependía de nadie más. Gabriel, que había estado a su lado durante todo el proceso, la observaba con orgullo y admiración. Su presencia era un recordatorio de que Isabela había encontrado un aliado y un amor que no se basaba en el miedo ni en la sumisión, sino en respeto y apoyo mutuo. Mauricio, derrotado y humillado, comprendió que su intento de controlar y manipular había terminado. La mujer que una vez creyó dócil ahora era una fuerza imparable, capaz de reconstruir su vida y transformar el dolor en triunfo. Esa noche Isabela caminó por los jardines de la mansión con paso firme, respirando el aire fresco y sintiendo por primera vez una libertad plena. La traición y el pasado no podían tocarla más. Su venganza estaba completa, pero más importante aún, había renacido como la mujer fuerte, sabia y valiente que siempre debió ser. En su corazón, la justicia y la paz coexistían. La historia de dolor y engaño llegaba a su fin, pero el legado de fuerza y determinación de Isabela apenas comenzaba.